Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Franklin Castro. Bienvenidos a la lección número 3 que se titula Fidelidad Radical. Muy bien, les saluda Chantal Martínez. Bienvenidos nuevamente a otra semana más de estudio del libro de Daniel. Recuerda que cada semana vamos a estar publicando estos videos y esperamos que sean de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda de encender el botón de las notificaciones en nuestro canal de YouTube y también de darnos like en la página de Facebook para que también puedas ver nuestras prédicas de cada sábado. De esa manera, vamos a comenzar. Así es, lo primero que quiero decir es, Chantal, ¿qué tú piensas sobre la palabra fidelidad? Cada vez que escucho esta palabra pienso en un compromiso, en realmente adherirse a lo que uno cree. Así es, Chantal, estaba leyendo en la lección y decía en general que hoy en día la cristiandad le gusta un evangelio suave y ligero, no le gusta el compromiso, y tenemos que saber y entender, jóvenes, que Dios hoy en día es un Dios de compromisos. Para nosotros poder ser fieles a Dios en este tiempo tenemos que comprometernos con Él, tenemos que tomar una decisión firme de seguir adelante, y no solamente de seguir adelante, sino de guardar sus mandamientos. Verdaderamente, si queremos ver resultados del cristianismo al máximo, tenemos que ser cristianos también al máximo, tenemos que tener una fidelidad al máximo, porque como tú comentabas, hoy en día la sociedad ha hecho una idea de lo que Dios es y todo el mundo piensa que, en realidad no tengo que ser fiel a Dios porque Él me ama tanto y tiene tanta gracia para mí que yo no necesito comprometer nada. Así es, nuestro Señor dice en su palabra, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces nosotros vemos que para que el Señor nos pueda recompensar cuando Él venga en su segunda venida, tenemos que serle fiel hasta la muerte, porque muchos de nosotros pensamos que quizás no vamos a padecer ningún tipo de problemas, ningún tipo de persecución, pero el Señor nunca nos ha prometido que estamos exentos de eso, sino que Él nos insta a que nosotros permanezcamos fiel y hasta la muerte. O sea que cabe la posibilidad, Chantal, de que quizás nosotros tengamos que dar nuestra vida por Jesús. Exactamente, y quienes realmente estarían dispuestos a dar su vida por Jesús. Así es. Nuevamente vemos aquí en el maravilloso libro de Daniel como hay tres jóvenes que sí estuvieron dispuestos a dar su vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Daniel capítulo 3, los versos 16 hasta el 18, que sirven como lo que es el texto principal de esta lección. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice el versículo 18, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué valentía! ¿Verdad que sí? En un momento donde la lección lo compara como piezas de dominó, todas las personas que estaban ahí se iban arrodillando para adorar a esta estatua que había convertido el rey. Pero Franklin, ¿y por qué construyó esa estatua? Así es, vemos que el rey Nabucodonosor quería recibir algún tipo de adoración a través de esa estatua, y vemos que él estaba poniendo un símbolo de su autoridad. O sea, cuando las personas cedían a inclinarse hacia esa estatua, ¿qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo era que los seres humanos que lo hacían estaban doblando su voluntad y estaban reconociendo una autoridad que no era la de Dios, era una autoridad puesta por el hombre, puesta por el enemigo, porque toda aquella autoridad que es obedecida y la cual no es la de Dios, es una autoridad que viene del enemigo, y eso se llama idolatría. Eso era lo que el enemigo quería provocar en ese tiempo, idolatría masiva. Exactamente, y vemos la necedad del rey Nabucodonosor, ya después de que Dios había hablado con él y le había interpretado un sueño, y entonces al Daniel decirle al rey Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro, él dijo: no, yo no soy solamente la cabeza, yo soy todo, yo en realidad tengo que abarcar todo, yo soy el único Dios. Así que vemos como el rey Nabucodonosor decidió construir esta estatua para que él sea
el único centro de adoración en ese momento y desafió a Dios. Eso es lo que pude entender, que Nabucodonosor desafió a Dios porque Dios le había dicho algo, le había mostrado algo a través del sueño, pero el rey Nabucodonosor dijo, no, aquí se hace lo que yo diga. Así que era bastante necio. Así es, vemos que el rey Nabucodonosor estaba metiéndose con algo muy profundo y era con el tiempo de Dios. Él se estaba metiendo con el mismo Dios al decir toda la estatua era él, ¿verdad? Que su reino era toda la estatua. Pero hay un versículo muy interesante y vamos a Daniel capítulo 2, versículo 38 y dice, y donde quiera que habiten los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Nosotros podemos ver cómo Daniel identifica la cabeza de oro como el reino de Nabucodonosor. Exactamente, y ya después de que el rey Nabucodonosor entendió de que él era el único que reinaba, que su reino iba a durar para siempre, es importante que conectemos esto con la necedad de los jóvenes. A veces nosotros pensamos que vamos a ser eternos. Pensamos así como Nabucodonosor pensaba en ese momento, él pensaba que su vida iba a durar para siempre, su reino iba a durar para siempre. De la misma manera nosotros los jóvenes pensamos que vamos a ser eternos, pero hay un tiempo para todo y la juventud no nos va a durar por siempre. Y nuestro vigor, nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, todo eso debemos dedicarlo a Dios. Porque ese es el momento en el cual el Señor pule nuestro carácter para ya cuando seamos adultos podamos ser adultos que glorifiquen el nombre de Dios. Pero a veces somos necios como Nabucodonosor y el Señor nos habla y claramente nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y nosotros decimos, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo pienso que es correcto. Así es, Chantal. La palabra de Dios dice algo muy interesante sobre eso y es que dice que la vida del hombre es como la flor del campo que pasa muy rápidamente. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que nuestra vida siempre la vamos a tener, que podemos salir a la calle, nunca nada nos puede pasar. Y la verdad, jóvenes que me están mirando, es que nada de eso es verdad. Hoy tú puedes estar aquí, pero mañana puedes cruzar a la calle y sin darte cuenta algo te puede pasar. Así que Dios está llamando a tu conciencia en este momento para que le recibas en su vida, para que entiendas que verdaderamente Él quiere darte la vida eterna. ¿Y qué mejor que eso, Chantal? La vida eterna. No hay más nada que valga más que eso, la vida eterna. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho y los científicos no descansan de descubrir algo para alcanzar la vida eterna. ¿Qué tú piensas sobre eso, Chantal? Es que en realidad yo creo que nosotros hemos desfigurado totalmente la imagen de Dios. Y nosotros, la manera que nosotros pensamos que vamos a ser salvos es solamente a través de venir a la iglesia, de cantar un himno bonito, de quizás predicar alguna vez, pero en realidad tiene que ser, es una cuestión de fe y a través de esa lección puedo entender que es una cuestión de fidelidad, porque déjame llevarte a ese escenario. Como nuevamente me impactó lo que decía la lección porque puedo tener una vista más clara de lo que estaban viendo estos tres jóvenes. Imagínate que delante de ti esté esta música, una música de adoración, que en el capítulo 3 se menciona la palabra música 4 veces. Así que tenía bastante importancia en lo que estaba pasando, en lo que el rey Nabucodonosor quería construir. Entonces ya están estas personas y caen todos, así como piezas de dominó, a adorar a esta estatua. Y entonces es como pasa a veces. Siempre veo que en mi trabajo, siempre todo el mundo quiere trabajar los viernes en la noche porque se pone muy ocupado y hay mucho trabajo que hacer. Y también los sábados en la mañana y siempre están ofreciendo estos horarios de trabajo. Pero yo siempre soy la única que digo, oh no puedo. De la misma manera funciona cuando los jóvenes quieren salir los viernes en la noche. A veces que tenemos amigos que no son de la iglesia, jóvenes que quieren salir los viernes en la noche y tú tienes que ser el único que dice, ay, yo no puedo. Y cuando te preguntan, ay, ¿por qué? Porque tengo que ir a la iglesia. Entonces ya todo el mundo te pregunta, no, pero tú puedes ir a la iglesia. Te
busca muchísimas excusas para hacer de que tu fidelidad sea puesta a prueba. La lección también dice que en este momento la fidelidad de estos jóvenes estaba siendo probada de una forma impactante. Entonces imagínate tú, Franklin, ponte en los zapatos de estos muchachos, donde todo el mundo está postrado y tú eres el único que está ahí parado, junto a tus dos amigos. ¿Cómo tú te sientes en ese momento? Así es, Chantal. Yo transportándome a ese tiempo, ¿verdad? Porque es algo histórico, está en la historia y fue algo real, sucedió realmente. Si te transportas a ese lugar y tú eres un joven cristiano que no te vas a postrar, me imagino que no debe ser una situación muy fácil, pero como tu convicción es muy fuerte, tú decidiste no hacerlo. Transportándonos en ese tiempo podemos ver que los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, estaban ahí parados pero no se postraron. Entonces podemos ver que ellos no reconocían la autoridad de la estatua, la autoridad del rey Nabucodonosor, la autoridad de un hombre que solamente quería adoración y quería provocar al mundo a idolatrar. Sí, Franklin, pero en ese momento la lección dice que la tentación que ellos pudieron haber estado experimentando a postrarse tuvo que ser una tentación muy fuerte. Claro que sí, muy grande. Y la lección dice algo que a mí de verdad que me puso a pensar, porque es algo que pasa mucho. Dice que racionalizar hubiera sido lo más fácil y de hecho hubiera encontrado 1000 excusas para inclinarse ante la estatua o aprovechar el momento para atarse los cordones de los zapatos. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esto con nuestra fidelidad? Pensamos que las cosas que hacemos son inofensivas y tratamos de tapar en realidad lo que estamos haciendo. Pero estos jóvenes que estaban dedicados al Señor completamente supieron identificar lo que el mundo llama inofensivo. Así es, y para ellos no era algo nuevo. Ellos sabían que verdaderamente si se inclinaban a esa estatua, ellos se estaban postrando a otro Dios y le iban a fallar a Jehová. Ellos iban a estar idolatrando, iban a poner un Dios que no era de ellos y Dios no iba a estar contento con ellos. Pero ellos valoraron mucho más la fidelidad a Dios. Esto es, queridos jóvenes que me ven, esto es fidelidad radical. Una fe que no se doblega ante los ídolos que este mundo ofrece, ante las tentaciones que a cada rato nosotros como jóvenes pasamos en este mundo. Así que yo te insto a que seamos fieles a Dios, porque la recompensa es segura. Exactamente. Dice la hermana Elena G. de White en los eventos de los últimos días, dice, es mejor morir que pecar, es mejor padecer necesidad que defraudar, es mejor pasar hambre que mentir. Y yo en realidad pienso que para uno alcanzar esta actitud, para uno llegar a sentirse de esa manera, uno tiene que consagrarse realmente a Dios. Porque para tú decir, tú sabes que yo no voy a hacer esto, prefiero ser diferente y sentir como... A nosotros no nos gusta sentirnos diferentes. A nosotros nos gusta pertenecer, nos gusta sentir que pertenecemos a algo. Y en el momento en que ya somos diferentes, nos sentimos como extraños, como que, ok, yo no pertenezco aquí. Pero para tú alcanzar este nivel de fidelidad, de tú decir, tú sabes qué, por mí Dios, yo hago esto y todo lo que haga falta. Porque en realidad, como dice la hermana, dice, es mejor morir que pecar. Pero ¿cómo llegamos a tener una actitud, cómo llegamos a tener una consagración con el Señor como tal para decir, yo prefiero morir antes que mentir, prefiero morir antes que profanar el sábado, prefiero morir antes de sentir envidia por alguien? Son cosas que nosotros tenemos que querer hacerlo, tenemos que ponernos en nuestra mente el querer ser fieles a Dios. Así es, Chantal, verdaderamente la fidelidad a Dios es una decisión que nosotros tomamos, porque ante todas estas circunstancias que nosotros pasamos y que Chantal acaba de mencionar, vemos que estos jóvenes, ellos no se doblegaron. Y eso es lo que a mí me impacta de ellos. Podemos aprender también, llevándolo un poquito al tiempo un poquito más presente. El apóstol Pablo dijo que lo he dado todo por basura, por amor a Cristo.
Él verdaderamente sabía y llevaba las marcas y sabía lo que era sufrir por el evangelio, porque él verdaderamente tomó esa decisión de no agradar al mundo, de no agradar a sus amigos, de no dejarse dominar por la presión de grupo, porque cuando estamos enfrente de la presión de grupo, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encajar, queremos sentirnos bien ante los demás, queremos sentirnos que ellos piensan que nosotros quizás somos cool o populares, pero son cosas vemos que el hombre más sabio del mundo, Salomón, él dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Son cosas que son pasajeras. Así que enfoquémonos, mis hermanos, en agradar a Dios, en aquel único que te puede dar la salvación y la vida eterna. Exactamente. Es algo interesante porque nosotros a veces hablamos de la Biblia y hablamos de personajes así, pero no sabemos que nosotros estamos viviendo un tiempo donde nosotros también tenemos que quedarnos parados mientras todo el mundo adora. Así es. Estamos viviendo un tiempo en el que nosotros mismos también vamos a tener que hacer eso. Y eso ya viene. Nosotros también nos vamos a ver en esa situación y vamos a ser forzados a adorar imágenes y nosotros, no literalmente, pero vamos a ser forzados, nuestra fe va a ser probada de muchas formas, nuestras creencias. El día sábado, el día del Señor, el sello del Señor va a ser probado y nosotros vamos a tener que quedarnos de pie mientras todo el mundo se postra. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que, de la misma manera en que Daniel se preparaba para tener este carácter moldeado estrictamente por el Señor, nosotros también necesitamos pedir la dirección de Dios para que nosotros también podamos hacer esto en los últimos días. Así es, Chantal, mencionaste algo muy interesante y es que en estos últimos tiempos nuestra fe va a ser probada. Quiero leer Apocalipsis 7 del versículo 12 al versículo 14 y dice de la siguiente manera. Acompáñame tú también que nos estás mirando en este momento. Dice Apocalipsis 7:12, dijeron amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vemos que el ángel le hace una pregunta a Juan y Juan le responde, yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Aquí nosotros podemos ver, queridos jóvenes, que la palabra del Señor no necesita nuestra opinión o nuestra propia interpretación porque ella misma se la da. ¿De qué manera? Cuando el ángel le contestó quiénes eran esos. Para que una persona pueda salir de un lugar era porque se encontraba en ese lugar, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Chantal? Entonces el ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y lo digo porque estamos viviendo en un tiempo donde hay una creencia popular de que hoy en día la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Sin embargo, cuando el Señor oró, de la manera que Él oró es, Señor, no los saques de este mundo, pero líbralos del mal. Y aquí podemos ver claramente que sí la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero aquellos que se encuentren bajo la protección divina tendrán la victoria. Exactamente, no, el Señor no nos va a librar de la tribulación porque el pueblo de Israel tuvo que caminar el desierto, ¿verdad que sí? Sabemos que ellos tuvieron que caminar y el Señor no les evitó la jornada, sino que mientras ellos caminaban tenían alimento, tenían columna de nubes y tenían una columna de fuego. Y sobre todo el Espíritu Santo moraba en medio de ellos. Así que eso mismo va a pasar con nosotros y estos tiempos difíciles que sabemos que ya están a la vuelta de la esquina, el Señor va a estar contigo. No es que tú no vas a pasar tribulación, pero el Señor va a estar contigo y vas a ver como si tú eres fiel a Él, Él también va a ser fiel contigo. Así es, Chantal. Y por último, ¿verdad? Quiero hacer mención sobre por qué hoy en día la gente cree en la profecía de una manera incorrecta. Y la razón es porque existen 3 métodos de interpretación profética. La primera es el preterismo. El preterismo pretende decir que todas las profecías en la Biblia se cumplieron en el pasado.
Muy bien, y también el futurismo, parte de la base de que la profecía no tiene un alcance ni presente ni histórico, sino que solo ocurrirá en el futuro. Así es, Chantal, y podemos ver que de estas dos interpretaciones proféticas, la interpretación del pasado y la del futuro no ofrecen ninguna esperanza. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en la interpretación profética del historicismo. El historicismo se basa en la Biblia. ¿Y de qué manera tú lo puedes probar? Bueno, el versículo que yo leí al principio lo dice, lo voy a leer nuevamente para que lo capten y presten atención. Dice Daniel capítulo 2, versículo 38, y donde quiera que habiten los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Esto es Daniel hablándole al rey Nabucodonosor. Y por último dice, tú eres esa cabeza de oro. Como nosotros sabemos, la estatua representa y simboliza los reinos que han sucedido a través de la historia. Y vemos que el tiempo comienza a correr cuando Daniel le dice al rey Nabucodonosor que él es esa cabeza de oro. Muy bien, ya vamos terminando lo que es la lección de esta semana y el día número 5 dice la opinión que realmente importa. A veces nosotros los seres humanos somos esclavos de las opiniones de las otras personas. Nos importa mucho qué piensa mi maestro de mí, nos importa mucho qué piensa mi amigo de mí, qué piensa mi novio de mí, qué piensa mi jefe del trabajo de mí. Pero en realidad, ¿cuál es la opinión que realmente nos importa como jóvenes cristianos? Tenemos nosotros que poner en una balanza estas cosas porque estos jóvenes también se encontraron con la misma pregunta. Eran jóvenes que estaban en esa ciudad exclusivamente para estudiar, estaban ahí con un propósito, pero ellos dijeron, en realidad, ¿qué es lo que importa? ¿Importa que yo cumpla mi propósito o importa que yo haga lo que tenga que hacer delante de los ojos de Dios? Y aquí vemos que la lección habla acerca del temor de Dios. Siempre es algo que nosotros nos preguntamos, ¿qué es el temor de Dios? En realidad, ¿qué significa tener temor de Dios? El temor de Dios es tener temor a fallarle, no temor por lo que Él vaya a hacer si nosotros pecamos, pero sentir ese miedo, ese temor de uno no pecar contra Dios. Eso pasa cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros amamos a una persona, no queremos fallarle. Y de la misma manera debe ser con Dios, que es el principal fuente de amor que tenemos. Es que nosotros tenemos que sentir ese temor de fallarle, de no querer por ninguna circunstancia, no importa lo que estemos pasando, decir, tú sabes que mi prioridad y la opinión que me importa es la opinión de Dios. Así es, Chantal. Y para ir concluyendo, quiero decir que esa es la opinión más hermosa que nosotros podemos tener sobre nosotros mismos, la opinión de Dios, porque Dios nos ama y quiere darnos vida eterna y verdaderamente Él no quiere que tú y yo perezcamos. Por último, quiero leer Daniel capítulo 12, versículo 13, y Dios le da unas palabras hermosas a Daniel y a través de estas palabras nosotros podemos ver verdaderamente qué era lo que estaba buscando Daniel. Dice de la siguiente manera, pero tú, Daniel, sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia o tu recompensa. Nosotros podemos ver, mis queridos jóvenes, que lo que a Daniel le interesaba era agradar a Dios porque él quería obtener la salvación, él quería obtener la vida eterna y él sabía que él solamente podría obtenerla a través de serle fiel a Dios y agradarle solamente a Él. Muy bien, y en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en cualquier momento que nos estés escuchando, en realidad lo que importa es que al final de los tiempos, en ese final que ya estamos viviendo, van a haber dos grupos y tú decides a qué grupo decides pertenecer. Está el grupo de las personas que le temen a Dios y adoran al Cordero, y están las personas que temen a la bestia y adoran a la bestia. Así que es tu decisión a cuál de los dos tú quieres adorar, en qué bando tú quieres estar, y si tú quieres ser como esos tres jóvenes y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar parado,
porque el Señor me va a librar de la mano de cualquier cosa que venga sobre mí. Porque eso fue lo que los jóvenes dijeron. Ellos le dijeron al rey, ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Él prácticamente le dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras porque el Señor de nosotros nos va a librar del fuego. Y esas fueron palabras sabias y palabras llenas de fe, porque así mismo el Señor lo hizo y los libró del fuego. Amén, gloria a Dios. Bueno, en este momento este ha sido el repaso de la lección del capítulo 3, así que acompáñanos y vamos a orar y esperamos que el Espíritu Santo te haya hablado a tu conciencia y que tú hayas sido edificado a través de este corto repaso. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En este momento te doy gracias porque nos permites a mí y a Chantal dar el repaso de esta lección que tiene como enseñanza, Señor, enseñarnos a solamente depender de ti y a tener una fidelidad radical. Una fidelidad, Señor, que en los últimos tiempos va a determinar nuestro destino final, va a determinar con quién o dónde vamos a pasar el resto, Señor, de nuestra vida. Por eso te pido que todos aquellos que nos están viendo, nos vieron en este momento, yo te pido que tu Espíritu Santo los haya tocado de manera especial, que su conciencia les inste a buscar más de ti, porque estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos en los que tú vas a venir pronto y vas a juzgar este mundo y tenemos que estar preparados. Así que yo te pido que tú nos prepares y que el Espíritu Santo sea con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén.